Uno de los temas de los problemas en el mundo es la conciencia social. Dos temas en este tema son la falta de la necesidad básica, condiciones habitables y nutrición. Una necesidad básica es un refugio, pero la necesidad no es dado a muchos individuos. Unos 100 millones de personas están sin hogar en el mundo. Según a nationalhomeless.org, en solo los Estados Unidos, más de 3,5 millones de personas están sin hogar cada año. Según a NPR.org, 35% de familias que son sin hogar tienen hijos y que es una estadística que está creciendo rápidamente. Este problema puede ocurrir debido a la sobrepoblación o personas no ser capaces de ajustar para cambiar el mundo. Un otro problema relacionado con el refugio es condiciones no sea suficiente para vivir. Los problemas con los animales salvajes de refugio. No hay flujo de aire, molde, sin servicios públicos como el agua y muchas condiciones antihigiénicas. Estos problemas pueden llevar a la enfermedad y la muerte. De hecho, según a fastcoexist.com, 1,8 millones de niños mueren debido al contacto con materia fecal, debido al mal drenaje alrededor de refugios y poca protección de los animales. Contacto fecal es inevitable y a veces mortales. A nivel mundial debemos encontrar una solución a este problema porque sin refugio ni condiciones habitables morirán. Una solución a este problema sería construir más viviendas para los sin techo o centrarse en colocación de empleo para las personas sin hogar a fin de obtener ingresos que eventualmente dará una casa, para que las condiciones son habitables para familias. La segunda necesidad humana básica de ser violado es que muchas personas no tienen acceso a agua limpia que es necesaria para una buena nutrición. Por ejemplo, más de 750 millones de personas carecen de acceso a agua potable y más de 840,000 personas mueren al año a causa de enfermedades relacionadas con el agua. Esto ocurre porque las personas no tienen acceso a agua limpia o que tienen que viajar lejos para obtenerlo. Además, las personas ignoran el problema que no afecta a sus vidas directamente. Este afecta a todos en el planeta y ha comenzado a afectar a los Estados Unidos debido a su suministro de agua está siendo disminuida por compañías de agua embolada, lo que lleva a las sequías. Muchas presas en los Estados Unidos también se han agotado. Este problema debe ser resuelto porque sin agua la gente va a morir y no habrá ninguna sociedad que mantener. Se determina el bienestar de nuestro mundo y por lo tanto el futuro del mundo. La solución para este problema todavía está siendo buscado, ya que no podemos tener más agua en la tierra de lo que ya existe. La única solución viable sería limitar agua para todos en la tierra o proporcionar filtros de agua a los países que no cuentan con agua limpia. No agua no es solo un problema de nutrición, sino falta de nutrición de los alimentos es un problema mundial. El mundo tiene suficiente comida, pero no tienen el dinero para comprar comida. Según worldhunger.org, en todo el mundo, 1 de los 8 está desnutrido. La falta de comida tiene terribles efectos sobre los niños. Algunos ejemplos son crecimiento atrofiado, discapacidades físicas,
plagas y enfermedades que aumentan la muerte. En Asia, desnutrición causó 45% de muerte infantil en 2011. El problema es difícil a resolver, pero el ingreso a esto puede solucionar el problema. Por supuesto, es una tarea difícil de lograr. Sin embargo, el mundo debe esforzarse para la mejora. Depende de nosotros para trabajar en estos temas críticos ahora para proteger a la esperanza de un mañana. La gente piensa que alguien más va a cambiar el mundo en lugar de sí mismos, pero es responsabilidad de todas las personas a cambiar su mundo.